Queremos juntos aprender de la palabra de Dios, profundizar en aquello que nos descubre el corazón de Dios, que es la Biblia. Así que te invito a que puedas ir tomando asientos, sentate si podés cerca de alguien que tenga un equipo de mate para que te pueda compartir. Pafilos, son los estudiantes. Estamos ultimando los detalles finales para poder arrancar. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Claro que sí. Qué buen matecito. Te explico cómo va a ser un poquito lo de esta noche. La idea es que vamos a tener 2 módulos con un break en el medio, donde podés recargar el mate. No queremos pasarnos de la hora. Todas las charlas y la clase va a estar siendo filmada y grabada para aquellos que la quieran volver a escuchar o que quizás no pueden venir porque justo tienen algún compromiso. La idea de estudiar juntos la palabra de Dios es demostrarle a Dios que lo amamos. Uno dirá, ¿cómo le voy a demostrar a Dios que lo amo? Bueno, si algún amigo, si alguien que amás mucho te escribe una carta, una muestra de interés, de amor, de afecto, es leer esa carta y tratar de entender lo que te quiso decir. Y Jesús dijo, si ustedes me aman, tienen que obedecer, tienen que entender, tienen que grabar mis palabras. Así que es la idea de lo que queremos plantear en esta noche. Estamos muy contentos de que hayas tomado el desafío de querer venir. Y cuando me den el ok vamos a alargar. Yo te invito a que antes de arrancar preparemos el corazón. Así que te pido que cierres tus ojos un ratito si querés. La idea es poder buscar a Dios. Jesús dijo, permanezcan en mi amor. Si ustedes obedecen mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. No es que Dios deja de amarnos, es que a veces nosotros le damos la espalda. Por eso queremos entender mejor su palabra para tener mejor relación de amistad con Él. Señor, en esta noche te agradecemos por haber puesto en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de aprender más, de conocerte mejor. Es también una muestra de interés y de amor por ti. Valoramos cuánto nos amas, valoramos el precio que pagaste por nosotros en la cruz. Y queremos encomendarte este ciclo que arrancamos en este momento. Te pedimos, Señor, que despejes nuestra mente, que nuestro corazón esté atento y que llenes nuestro corazón de tu palabra, Señor, que produce cambios profundos en nuestro interior. Te pedimos que bendigas a Gustavo, te agradecemos porque él puede estar con nosotros y te pedimos que bendigas este rato juntos. Señor, que podamos crecer, fortalecer nuestra fe, y aún las necesidades más íntimas de nuestro ser puedan ser cubiertas con el remedio de tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón, dedicamos este comienzo de clases para la gloria de tu nombre y en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. Ese es el profesor, se llama Gustavo Carpinetti, está entre nosotros y lo recibimos con este fuerte aplauso. En el ingreso de la República Argentina de la ciudad de Santo Tomé, Adriana Carpinetti. Sin ella no sería posible esto. Muy bien, amigo, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, realmente estamos muy felices. Nos vimos el domingo, así que no hubo mucho tiempo para despedidas, ¿no es cierto? Realmente estamos muy felices, muy contentos y muy motivados realmente por todo lo que implica comenzar esta capacitación. Primero déjenme decirle que para mí es algo muy especial porque entre ustedes hay muchos amigos y eso genera una carga adicional también para uno, ¿no es cierto? A veces es muy fácil cuando vos vas a lugares y hablas, nadie te conoce, vos podés decir un montón de cosas y te vas también, ¿viste? Dejá la pelotita picando.
Pero realmente esto ha generado una gran carga en mi corazón, sana, obviamente, y espero humildemente poder satisfacer las expectativas que haya, ¿no es cierto? Principalmente creo que las expectativas que tenemos están centralizadas en lo que el Señor pueda hacer en este tiempo en nuestros corazones. Hay algo muy importante cuando el pueblo de Dios se reúne con un propósito como este, siempre podemos anticipar una bendición de parte de Dios. Porque existe la expectativa de acercarnos a su palabra. ¿Para qué? ¿Para agrandar nuestra cabeza solamente? No. Para verdaderamente adaptarnos a su voluntad, para comprenderla, para asimilarla, para vivirla. Hay un texto que yo quiero leerles, está en Mateo capítulo 22, y yo llego realmente antes de charlar algunas particularidades acerca de este curso, que lo venimos ya desde hace unos meses hablando con los hermanos, el liderazgo de la iglesia. No queremos copiar nada de ningún lado, queremos tomar cosas que sean positivas, efectivas y necesarias para la iglesia. Y yo voy a decir nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Estamos acá, esta es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, que por su gracia y misericordia existe en este lugar y se congrega, ¿no? Y que forma parte de la iglesia universal, no de la que está, que pasan por la televisión, sino la iglesia universal de Cristo, ¿no? La compuesta por todos los rescatados, los redimidos, los salvados por el Señor. Me voy a poner los bifocales porque si no, no. Ahora sí. Y yo quiero leerles un texto, voy a mirarlo así. Quiero leerles un texto que es muy importante y que nos lleva a considerar y a darnos cuenta de la relevancia e importancia que tiene para nosotros el estudio de la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 22, no sé si le había, ¿viste cuando uno llega apurado? Venís medio como todo así, como cachetada de loco, venimos todo medio desordenado, pero no importa. Mateo capítulo número 22, versículo 37. En una circunstancia y un momento en el cual una persona se acerca al Señor Jesús, le pregunta en el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En medio de un periodo de controversia del ministerio del Señor Jesús. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea que estos mandamientos son regulatorios, podríamos decir, y subyacen al espíritu de la ley, ¿no? Pero fíjense en esto, porque este es un pasaje, le está nombrando un pasaje que está en Deuteronomio capítulo número 6. Cuando vos vas a ese texto, es esa referencia, pero Jesús hace una ampliación, se toma la libertad, Él es el Señor de la palabra, es el Dios encarnado. Él es la palabra misma, el Logos, ¿no? Entonces Él añade a este texto, que si vos lo buscarías en Deuteronomio capítulo 6, dice algo parecido, pero no totalmente. Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios, oye Israel, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero acá el Señor dice, con toda tu mente. ¿Qué está diciendo Jesús? Con todas tus capacidades, con todo tu ser. Y acá habla de la mente. Y esto es algo que me agrada mucho, porque es muy importante que nosotros nos predispongamos a expandir nuestra capacidad mental. Pero como decíamos hace un rato, no para engrosar el conocimiento intelectual acerca de Dios, porque eso no nos va a servir de mucho, sino que este tiene que ser un conocimiento que afecte nuestros corazones y nuestras vidas también. Esa era la oración de Pablo en Colosenses capítulo 1. Él les decía esto, hermanos, en Colosa, él no había establecido la iglesia ahí en Colosas, pero él estaba muy informado a través de Epafras, que era un hermano que sí había tenido y tenía un ministerio trascendente en ese lugar. Dice, capítulo 1, verso 9, él les dice, yo estoy orando continuamente por ustedes, hermanos,
Dice, nosotros, y él habla no solamente de él, sino de su equipo ministerial, dice, nosotros, desde el día en que lo oímos, o sea, de su conducta, del evangelio, de cómo lleva fruto ese evangelio desde que ellos se convirtieron de corazón a Cristo, dice, desde el día en que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes. Y fíjense, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué cosas oraba por estos hermanos? A muchos de los cuales no los conocía. Dice, oramos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y después hay 7 resultados de un conocimiento y de una sabiduría que no son naturales ni normales en el ser humano, que es el resultado de lo que Dios ejerce en el verdadero creyente. Pero fíjense, primero dice, nuestro principal motivo de oración es que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Y ahí habla de la gnosis, del conocimiento intelectual, pero dice, no solo de eso, sino en toda sabiduría, y esto es muy importante porque las dos cosas, primero que no son lo mismo, conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Esto es muy importante que comprendamos, porque el conocimiento tiene que ver con tener la información intelectual. Yo puedo saber mucho acerca de Dios, pero la sabiduría habla de la capacidad que tampoco es natural en nosotros. Es algo que es generado y es una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos posibilita llevar al terreno de lo práctico, de la vida diaria y de la aplicación práctica, ese conocimiento que nosotros hemos adquirido acerca de Dios. ¿Entendemos entonces? No es lo mismo. Por eso yo estoy hablando de este texto que es importante, se me ocurrió ahora. Porque, bueno, está muy bueno lo de Mateo capítulo 22. Dice, bueno, vamos a amar, vamos a predisponer el corazón, vamos a abrir nuestra mente, necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para que simplemente sea un conocimiento intelectual? Miren, yo tuve muchos compañeros, hace más de 20 años, muchos compañeros de seminario, tipos que eran pero unos bochos, impresionantes. Lamentablemente uno puede ver, y yo digo, no juzgo a nadie, por favor, Dios me libre a mí mismo también, pero digo, cómo muchas de estas personas van quedando en el camino y se alejan de Dios por alguna situación, por cosas, trampas del enemigo, lo que fuere. Pero dice, ¿cómo? Si sabía tanto esta persona, ¿cómo pudo caer? Porque el conocimiento no nos exime ni nos libra del pecado. Entonces, el conocimiento tiene que bajar al corazón, porque también corremos el riesgo de envanecernos, de enorgullecernos. Dice la Escritura que el conocimiento envanece. Entonces tenemos que cuidar nuestros corazones, hermanos. Nunca vamos a saber lo suficiente, nunca. Vos, en algún momento de tu vida, cuando vos empezás a aprender y a conocer a Dios a través de la Biblia, debo decir, qué bueno, cómo voy aprendiendo, voy conociendo acerca de Dios. Pero en la medida, ocurre algo que es un fenómeno que no ocurre en ninguno de los órdenes de humanos. Y es que en la medida que más conoces acerca de Dios, te das cuenta que en realidad menos conoces acerca de Él, porque es tan vasto. Cuando vos empezás a descubrir su persona, vamos a ver algunas cosas en esta noche, acerca de su personalidad, de su carácter, sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones, podríamos decir. Entonces, cuando vos empezás de a poco a meterte, a sumergirte en todo ese mundo, ahí te das cuenta de lo vasto e inagotable que es el tema. Entonces yo quiero, hermanos, que nosotros predispongamos nuestros corazones, nuestros pensamientos, y vamos a hablar acerca, hacemos un poquito un paréntesis, y vamos a hablar de cuál va a ser la forma en la que vamos a sistematizar, vamos a ir cambiando, vamos a tener ciertas dinámicas. Hoy tal vez por ser la primera vez o el primer encuentro, tal vez sea un poco distinto a lo que nosotros nos hemos propuesto. No queremos que esto sea algo tedioso, yo no quiero aburrirlos, siempre es feo escuchar siempre solamente a una sola persona, es muy feo eso y aburrido. Ahora voy a hablar más yo porque evidentemente necesitamos también generar a través del material que ustedes recibieron lo que van a necesitar para hacer alguna tarea. Entonces siempre vamos a empezar la clase
participando todos. Y por eso es necesario que cumplan las tareas que ustedes van a encontrar a lo largo del apunte. Son tareas que son sencillas y muchas de ellas son de reflexión personal. No se preocupen, nos podemos equivocar, estamos para aprender todos tenemos que aprender y estamos acá para aprender. Y es muy necesario que tengamos esa actitud, ¿no es cierto? Así que no te sientas avergonzado ni decir, no, si yo participo capaz que me equivoco. Y sí, y nos vamos a equivocar. ¿Y cuál es el problema? Estamos acá para aprender juntos. Entonces, la dinámica será básicamente cada encuentro de la misma forma. Vamos a tener primero un tiempo que va a ser participativo, vamos a tener un tiempo en el cual vamos a ir, no vamos a tal vez poder ver todas las preguntas o toda la tarea que habíamos dejado de la clase anterior, pero sí lo más relevante y en función de eso también tener un momento fuerte de oración, porque eso nos tiene que llevar a reflexionar profundamente. Y a partir de ahí sí vamos a tener un tiempo donde vamos a ver algo teórico y vamos a ver también si podemos implementar alguna dinámica con videos y con trabajos en grupo que tienen que ser rápido, ¿no? Porque no tenemos demasiado tiempo. Y después al final siempre queremos tener un tiempo de aplicación a la realidad que vivimos en los ministerios. Creo que la mayoría de las personas que están en este lugar en esta noche están involucradas ministerialmente o están en ese proceso de involucramiento ministerial. Entonces lo importante acá es que nosotros podamos bajar lo teórico al terreno de lo práctico. Muchos de los errores que nosotros cometemos en el ministerio tienen que ver con ignorancia, porque no sabemos acerca de principios que la Biblia enseña, cómo afrontar, cómo enfrentar ciertas situaciones que surgen y que ocurren, o porque no sabemos, tal vez conocemos lo que dice la Biblia acerca de eso, pero no sabemos cómo aplicarlo a la práctica. Entonces, vamos a invertir un tiempo también para poder bajar lo teórico a lo práctico. Yo les quiero decir algo, el carácter de este curso, ustedes van a ver que especialmente arrancamos con algo que puede parecer un poco pesadito, ¿no? que lo que tiene que ver con algunos principios teológicos. Pero en realidad yo les quiero decir, primero, perdámosle todo miedo a lo que dice teología, perdámosle miedo. Perdámosle el temor, porque a veces lo que tiene cuando aparece algún término teológico, palabras que nos resultan raras, porque bueno, no son las que habitualmente utilizamos en la vida diaria, nos asustamos un poco y dejamos de lado eso diciendo, bueno, pero esto no es para mí. Esto solamente es para algunos intelectuales, algunos estudiosos, y no es así. Yo te quiero decir esto, todos tenemos una teología, creo que en algún momento lo dije. Todos tenemos, vos tenés tu teología. ¿Qué es la teología? El conocimiento que vos tengas de la persona de Dios y la experiencia en ese conocimiento que tengas de la persona de Dios. Entonces vos tal vez conociste al Señor hace 6 meses, no lo sé. Pero vos tenés una teología, tenés un conocimiento, un concepto formado en tu mente acerca de quién es Dios y cómo se relacionó con Él y qué lugar ocupa en tu vida. Todos tenemos una teología. Lo importante es vivir en función de esa teología, porque realmente nuestra práctica está emparentada directamente con lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Así que perdámosle el miedo a la teología. Y si bien vamos a ver algunas de estas cosas, yo les quiero decir lo siguiente. No agarramos un libro y entramos a copiar y sacar todo lo que dice acerca de estas verdades teológicas o doctrinas, sino que hemos seleccionado algunos artículos y algunos temas que consideramos, relevantes para nuestra práctica, primero individual y también ministerial. Por eso vamos a arrancar con teología propia en esta noche y ya vamos a ver de qué se trata. Ustedes van a recibir siempre el apunte, vamos a tener también cada tanto algún pequeño examen que va a ser muy simple, no se asusten, pero es importante para que nos ayude también tanto la tarea como los exámenes a ir asimilando todo lo que vamos viendo y que no quede en el olvido, ¿no? Esto se llama FBI, Formación Bíblica Ministerial. Y me gustó mucho. Mire, si no es que la foto está media fuera de foco, es así. Formación Bíblica Integral, no sé qué dije, pero bueno, ya a esta hora empezamos a decir cualquier cosa. Formación Bíblica Integral, no se me ocurrió a mí.
es un nombre que los hermanos le pusieron y me parece muy bien. Primero, formación, ¿por qué? Porque todos estamos en un proceso de formación. Tal como Jeremías vio esa imagen que Dios le mostró acerca del alfarero que estaba trabajando en la rueda y haciendo una vasija, de ese modo Dios está trabajando en nuestras vidas, nos está moldeando a su gusto. Y eso es algo maravilloso, saber que tenemos un Dios personal que está trabajando individualmente en cada uno de nosotros. Dios no tiene una fábrica en serie que va alargando vasijas, todas iguales, sino que Él, con sus manos de amor, va moldeándonos a cada uno de nosotros con suavidad, con delicadeza, con mucha paciencia también, y está pendiente de todo lo que nos ocurre. Algo maravilloso, ¿no? Él está trabajando en nosotros. En Efesios capítulo 4, hay un texto que es importante, capítulo 4, verso 13. Voy a dejar los lentes porque me vuelven loco. Dice, acerca de lo que Dios se propuso, y por lo cual también dio dones a su iglesia, a través del Espíritu Santo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense nuevamente esta palabra, conocimiento. A un conocimiento experimental de la persona del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue hablando después, para que no seamos inmaduros que son llevados de un lado para otro por cualquier cosa que le digan. Ocasionalmente no. Dice, para que todos, dice, hasta que todos lleguemos. Y ahí está hablando de algo que es muy importante, de un proceso. Dios se propuso hacer cosas en nuestras vidas. Está trabajando como el alfarero trabaja en esa vasija. Está moldeándonos. Y eso implica un proceso. Hasta que todos lleguemos. Es lo que Él se ha propuesto individualmente, pero también en nosotros como iglesia de Cristo. Esto es algo muy bueno. Él se propuso eso. Pablo también lo decía él mismo en Colosenses capítulo 1, verso 28. Pueden ir anotando los textos porque sirven, no están en el apunte. Dice, Pablo decía el propósito de su ministerio en el capítulo 1, verso 28, y esto es importante para tu ministerio. Cada sábado, cada encuentro que nosotros tenemos, cada vez que yo voy y sirvo en mi ministerio, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿Socializar? ¿Están todos mis amigos ahí? ¿Me siento bien? Como decía Fontova. ¿Por qué hago lo que hago en el ministerio? Pablo lo dice muy claramente. Dice, a quien anunciamos al Señor, amonestando a todo hombre, y ahí habla, la palabra es noutesis, amonestando. Habla de una confrontación. ¿Pero por qué? Confrontar con amor para que haya cambios en la vida de las personas. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Hermanas, no se ofendan, acá es genérico, hombre y mujer. Amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, y ahí la traducción sería tal vez maduro, completo, a todo, en Cristo Jesús, a todo hombre. Esto es un pasaje muy revelador esto. Porque ¿para qué hago lo que hago cada vez que... ¿Para qué? Para que yo tenga en cuenta que ministerio no es algo social, ministerio no es algo, no es filantropía, o sea, no es algo que hago por ayudar a la gente. No, ministerio es sinónimo de vida de personas. Ministerio no es para que yo sea un protagonista, y acá soy alguien, soy líder, tengo un título, tengo una jerarquía, no. Cuando yo me involucro en el ministerio tengo que entender que el propósito fundamental es trabajar en la vida de las personas. Todo lo demás, el programa, inflar los globos, colgar lo que vos quieras, todo, preparar la cancha para jugar al vóley, al fútbol, todo, importante, muy bueno. Pero ¿qué es el objetivo principal? La vida de las personas, eso es el ministerio. Y eso es lo que tenía claramente Pablo establecido, él sabía muy bien lo que hacía y por qué lo hacía. Entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos en un proceso de que Dios está trabajando en nosotros, que ¿cuál es el objetivo para Él? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en nosotros? Que seamos como Cristo, sin anular tu individualidad, pero Él quiere reproducir el carácter de Cristo en tu vida. Es algo maravilloso. Y es un proceso, no es algo que es de un día para el otro. Hasta que todos lleguemos. Él decía,
Por eso hablamos de formación, y yo me detuve un momento acá, porque es importante esto. Formación. Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, hijitos míos. ¿Por qué le decía hijitos? Porque él los había ganado para el Señor, ¿no? Era como un padre espiritual para ellos. Y él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, las hermanas lo van a saber muy bien, aquellas que fueron mamás, los dolores de parto son muy... Miren, yo sé lo que son los dolores de parto, pero no porque he tenido hijos, sino porque tengo cálculos renales y dicen que esos dolores son muy similares. Tremendo, ¿no? No se lo garantizo nada. Pero dice, él les decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, hablamos de nuevo de ese proceso, hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en ustedes. Porque eran hermanos que genuinamente eran creyentes, pero se habían dejado, por su inmadurez, se habían dejado llevar por falsas enseñanzas. Entonces él estaba sorprendido. ¿Tan pronto se alejaron de la verdadera enseñanza de Cristo? ¿De la sana enseñanza? Entonces, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Un verdadero líder, entre paréntesis, un verdadero líder espiritual, padece ese tipo de sufrimiento, ¿no? Acompañando, estando con su discípulo, con aquella persona sobre la cual Dios lo puso para acompañar y liderar, ¿no es cierto? O sea, un líder no es alguien que tiene la facultad de decir, yo soy líder, todos tienen que hacer lo que yo digo. No. Nosotros acá tenemos otro concepto y lo vamos a ver la clase que viene, porque vamos a aplicar esto de teología propia que vamos a ver esta noche al terreno de lo ministerial y vamos a ver cómo Cristo sirvió. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir y dar mi ¿qué? Mi vida. O sea, no es un chamullo esto, él dio su vida, dio su vida en rescate por muchos. Lamentablemente no por todos, él murió por todos, pero no todos creerían. Pero dice, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces él tenía la autoridad para decir, yo soy quien soy, sin embargo me he hecho siervo. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero qué bárbaro, ¿no? Qué mentalidad, eso tiene que cambiar en nosotros. Por eso todo esto tiene que revolucionar nuestros conceptos. Tenemos que desaprender todo lo malo que hemos aprendido, tal vez en el terreno de lo laboral. ¿Viste que vos vas a un trabajo y ahí tenés que tener cuidado que no te serruchen el piso? Porque te van a... Siempre hay alguno que está detrás tuyo que está esperando que vos te caigas para ocupar tu lugar. ¿Viste? El mundo es así. La competitividad, todo eso, que en el vale todo. Pero en el reino de Dios no es así. Es totalmente diferente, hay otros valores, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver rapidito. Pero fíjense entonces cómo nosotros tenemos que captar, desaprender todo lo que tiene que ver con la proyección del ego, del yo. Decir, tengo esta posición de liderazgo, yo esto, yo lo otro, los demás tienen que hacer lo que yo digo. No. En el reino de Dios no corre eso. Entonces tenemos que desaprender eso y aprender de acuerdo a los principios bíblicos y especialmente de acuerdo al modelo de Jesús. Entonces, estamos en ese proceso y dice, el fin de ese proceso, decía Pablo en 1 Tesalonicenses, dice, el mismo, capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, hermanos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una formación que es bíblica, pero es integral, porque Dios está interesado no solamente en algunos aspectos de nosotros. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y Él quiere, a su vez, y se interesa no solamente de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, sino de todas las facetas y todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a comprender esto, es algo que también revoluciona nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo tengo que vivir en relación con Cristo y vivir a Cristo no solamente los domingos. Ser cristiano no es venir a la iglesia los domingos nada más. Ser cristiano es vivir a Cristo todos los días de mi vida, en todo lugar donde yo esté. En el trabajo, en mi casa, con mi familia, con los vecinos, en la calle, en el colectivo y en todo lado donde vaya. Entonces esto ya nos cambia, nos da otra perspectiva distinta a la que tal vez uno ha recibido de chico
Yo, miren, no tengo un origen cristiano evangélico en mi familia. Me enseñaron la religión de mis abuelos, qué sé yo, medio los ponchazos así, más o menos. Y uno tenía esa mentalidad de ir a la iglesia para cumplir con Dios el domingo. Después yo vivía mi vida como quería el resto de la semana. Bueno, pero vivir a Cristo es algo muy distinto, es muy diferente. Se nos está yendo el tiempo, pero fíjense entonces que todo este concepto, formación bíblica integral, es muy importante. Formación, estamos hablando de lo que Dios está haciendo y va a hacer en nosotros. Hablamos de ese proceso, del modelo que es Jesucristo, de su propósito que es llevarnos a ser lo que Él espera que seamos, ser irreprensibles. Y fundamentalmente, o sea, esto es algo integral, porque toca todos los aspectos de nuestra vida. Pero, ¿cuál es la herramienta fundamental? La Biblia. ¿Qué es lo que Dios utiliza? La revelación bíblica. Pablo le decía a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice, perfecto, bueno, pues yo nunca voy a ser perfecto. Ahí habla de madurez, de alguien maduro, alguien completo en Cristo. Completamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bárbaro! Dios utiliza su libro, su revelación, la escritura, o uno de los medios de revelación, que vamos a ver otros más adelante, para enseñarnos, para redarguir. ¿Qué es redarguir? A ver ustedes qué saben tanto. Redarguir, ¿viste una palabra? Madre, no me redargullas. ¿Quién escucha? ¿Qué es redarguir? Parecido. Sí, pero ¿saben lo que es? Retar, amonestar, llamar la atención. Cuando vos eras chiquito, ¿te acordás? Y tu mamá te retaba, me decía, ¡Gustavo! Y me pegaba el grito, ¿viste? Y yo saltaba, reaccionaba. Eso es redarguir. La Biblia no solo nos enseña, sino que nos redarguye, nos hace reaccionar ante algo que está mal en nuestra vida. Es importante eso. Y después nos corrige, o sea, nos vuelve a llevar al camino correcto, si es que no hemos desviado en algún momento. Y por último nos instruye, o sea, nos enseña cómo seguir en ese camino. Bueno, después lo vamos a ver en detalle este texto. Pero yo quería que enfaticemos por qué se llama FBI esto, porque le quedaba bien el nombre, porque justo daba la sigla. No, tiene un fundamento importantísimo, ¿no? Y después, nuestra iglesia tiene algo muy importante y que está relacionado con la misión, la visión. Yo no sé si está o no está en la pantalla, pero con la misión, visión y los valores. Ahí está. Te pregunto, pero no porque yo no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿no? ¿Podrías escribir en una hoja de memoria la misión, la visión y los valores de nuestra iglesia? Yo me lo estoy aprendiendo, yo me sé lo de la otra. Bueno, tengo la excusa perfecta. Pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Podrías escribir en una hojita de memoria cuál es la misión, la visión y los valores? Esto es importantísimo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la misión te dice a dónde vamos. ¿A dónde vamos? La visión dice cómo vamos. ¿Vos te imaginás decir, bueno, vamos todos a Santa Fe, hermano? Vamos a mi casa, vamos, le voy a hacer un asado a todos. Bueno, vamos. Entonces allá dice Mauro, bueno, yo me voy en parapente. Bueno, no creo porque tiene la... Se va en colectivo. Bueno, yo me voy en colectivo, vamos allá. Y después Rodolfo dice, no, bueno, yo me voy en auto. Y otro dice, yo me voy en bicicleta, la pistera tengo ahí, la tengo preparada, me voy en la pista. Todos van como cada uno se le ocurre. Y ese es uno de los grandes problemas que existen en todas las iglesias. Porque tal vez sabemos a dónde vamos, pero cada uno elige la ruta que más le conviene o le parece, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, nosotros tenemos que captar la visión, ¿sabe? Y asimilarla e identificarnos con la visión de la iglesia, porque eso es lo que nos permite hablar un mismo idioma, tener un mismo sentir e ir juntos en el camino hacia el objetivo que el Señor puso delante nuestro. Eso es muy importante. Cuenta la historia de 3 hombres que estaban trabajando en una obra de construcción. Y se acerca uno y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando ladrillos. Muy bien, sigue avanzando. Hay otro trabajando
haciendo lo mismo. Y dice, ¿y usted qué está haciendo? Estoy levantando una pared. Ah, muy bien. Y el otro que estaba al lado dice, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo una catedral. Los tres estaban haciendo lo mismo, pero tenían una proyección totalmente diferente del objetivo que tenían por delante. Entonces a veces nos ponemos y vamos a hacer esto y hacemos y con un corazón muy grande y nadie duda de las motivaciones que son. Pero ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Entonces esto es muy importante, captar la visión, conocerla, captarla, pero identificarse también con la visión. Identificarse con la visión, esto es muy importante. Y está basada la misión y la visión fundamentalmente sobre 5 valores. ¿Ahí están los valores o no están los valores? No, no están los valores. 5. Ah, muy bien, estaba. Bueno, nuestra misión, ¿cuál es? Dar a conocer a Cristo a las personas y enseñar sus principios en todo momento. Por eso, fíjense qué importante, vivir a Cristo. Vivir a Cristo, o sea, que una persona que me conoce en el barrio, soy un desastre tal vez, pero yo lo invito a la iglesia y dice, no, pero este es un cristiano de domingo nomás, porque después el resto de la semana... No, dar a conocer a Cristo y enseñar sus principios en todo momento en nuestro círculo, en nuestro ámbito de responsabilidad, donde el Señor nos ha puesto. Nuestra visión, ¿cómo llegamos a cumplir ese objetivo? Que cada persona conozca, se relacione y viva a Cristo. No es largo, es fácil de memorizar todo esto. Y nuestros valores, todo esto es fundamental en 5 valores que son importantísimos. Primero, comunión con Dios. No podemos tener esta visión ni vivirla si no tenemos comunión con Dios, compañerismo con Dios. Segundo, contar nuestra historia, comunicarla. A veces vivimos una fe privada. Una fe privada. Yo vivo mi fe, no molesto a nadie, tengo mi relación con Dios, hago lo mío. Yo no molesto a nadie, pero vivo una fe privada. No, tengo que comunicar mi fe, contar nuestra historia, lo que Dios hizo en mi vida. Capacidades al servicio de los demás, entender que Dios me invirtió tanto en mí, ¿para qué? ¿Para que yo me guarde todo eso? No, para que yo me brinde a los demás. El carácter de Cristo tiene que estar formado en mi vida. Esto es todo un proceso, lo que recién decíamos, y compartir los recursos que el Señor nos ha dado como iglesia. Entender que no es que tenemos una visión egoísta de las cosas. Antes de terminar esta partecita, y una pequeña tarea que no la vamos a hacer para la próxima, pero que vamos a empezar tal vez para dentro de 2 clases, anotá ahí al costado en tu cuaderno. Siempre es bueno, recomendación, yo veo que todos han traído mayormente cuadernos y virome para hacer anotaciones, y especialmente para recordar. Y para que me hagan acordar a mí, porque capaz que yo le digo, después no me acuerdo. No, vamos a ser bien formales en esto. ¿Por qué, hermanos, no memorizar nuestra misión, nuestra visión y los valores? Es como cuando eras chico y el primer día de clase tu mamá te llevaba a la escuela para que vos sepas el camino. Después ya no te llevaba más, tenía que aprendértelo. Tenemos que aprender el camino, hermano. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos? Aprendamos entonces todo esto de memoria, que no es tan difícil, de a poco. No lo estamos pidiendo para mañana. Y quiero decir esto. Preguntarte íntimamente para que tengas un momento ahora, antes de tener un momento individual, 1 minuto o 2 de oración. ¿Por qué, si estás involucrado ministerialmente, por qué haces lo que haces? Bueno, decir, sí, está bien, por todo esto, perfecto, bárbaro. Pero vos, íntimamente, ¿por qué haces lo que haces? Tal vez vino Henry y se te acercó y te dijo, che, mirá, necesitamos a alguien que nos dé una mano en esto. ¿No querés darnos una manita? Y dale, bueno. Y sí, ¿y por qué estás haciendo? Y bueno, porque Henry me lo pidió. O Rodolfo me lo pidió, alguien me lo pidió. ¿Por qué haces lo que haces? Tal vez alguien te encomendó una tarea. Pero hay una gran responsabilidad entre asumir una tarea que se nos ha delegado y asumir una responsabilidad. Yo le quiero pedir a Rodolfo que él cuente la historia de las naranjas. ¿Puede ser, Rodolfo? ¿Te animás? Porque yo la conozco con mandarina, pero no me sale. ¿Verdad que te dé el micrófono?
casi diría hasta tonta, pero se cuenta que a dos personas, una persona mayor le encomendó ir a comprar naranjas. Entonces una de ellas fue a la verdulería que se le había encomendado, preguntó, ¿hay naranjas? No, no hay naranjas. Y volvió, le dijo, mire, hice el trabajo, no hay naranjas. Fue, cumplió con su cometido. El otro, con el mismo mandato, fue, vio que no había naranjas, pidió precio por todo lo demás que había, investigó qué es lo que había y cuando vino le dijo, mire, no hay naranja, pero podemos tener esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Es una distinta forma, a lo que decía Gustavo, entre cumplir con un mandato e involucrarse con responsabilidad. Es casi diría hasta tonto, ¿no? Pero en la vida, de alguna manera, eso lo compartíamos con Gustavo, los que marcan la diferencia son los que van más allá del pedido original. Gracias, Rodolfo. Durante mucho tiempo se dijo, delegamos o se utilizó el término delegar responsabilidades. No, lo que se delega es una tarea. El que asume la responsabilidad o no es aquel a quien se le delegó la tarea. Yo lo puedo hacer porque me dijeron y me pidieron esto y lo hago por obligación, vaya a saber por qué. Otra cosa es decir, realmente yo me involucro en esto. Y si vos estás involucrado en el ministerio, es lo mejor que te pueda pasar. Porque ser un líder es trabajar en la vida de las personas. Un líder no es alguien que está ocupándose del programa y de las actividades solamente. Esas son cosas secundarias, importantes, necesarias, pero todo apunta a la vida de las personas. Dos pasajes me detengo en esto. En Lucas 17:7, anotá este pasaje porque es importante. Lucas 17:7, el Señor enseñó acerca de... con esa metodología tan ilustrativa que él tenía, él dice, ¿quién de ustedes teniendo un siervo, alguien que trabaja para ustedes, que ara o apacienta al ganado al volver del campo, luego le dice, pasá, vení, sentate a la mesa? ¿No le dice más bien, preparame la cena, servime hasta que yo haya comido y bebido, y después podés vos comer y descansar vos? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo? ¿Porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Y acá en el versículo 10 es uno de los pasajes que por ahí suena un poco chocante, ¿no? Porque dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué curioso, ¿no? Es durísimo este pasaje. Durísimo, expresión. Es un pasaje muy duro, ¿por qué? Porque desde nuestro concepto, ¿quién es alguien que es un inútil? A nadie le gusta que le digan, sos un inútil. Es feo, es fuerte, hasta discriminatorio sería. Sos un inútil. Muy fuerte. ¿Quién es alguien que es un inútil? Alguien que no sirve para nada. Pero en el concepto del Señor Jesús, un inútil es alguien diferente. En la terminología y el concepto bíblico que nosotros vemos acá, alguien que es inútil es alguien que hace lo que se esperaba que haga. ¿Sí? Una persona que hizo lo que tenía que hacer. Ese es un inútil. Pero después, cuando vas a Mateo, capítulo número 25, verso 14, ves que el Señor utiliza una parábola. Recordá, una parábola es una historia tomada de la vida real para enseñar una verdad espiritual. Para enseñar acerca de un señor, un hombre poderoso, que se fue a un viaje durante mucho tiempo, a un lugar lejano. Entonces, a 3 de sus siervos le deja diferentes recursos que ellos con los cuales tenían que trabajar e invertir, dinero. Es como si a uno le dice, mirá, te dejo 100.000 pesos, al otro le deja 20.000 y al otro le deja 10.000. Y entonces este hombre se va. El que había recibido les repartió de acuerdo a lo que él sabía que ellos podían, a sus capacidades, ¿no? Entonces, el que había recibido los 100.000 hizo trabajar ese dinero y al poco tiempo ya lo había duplicado. El que recibió 20.000 también. Pero el que recibió los 10.000 dijo, no, lo voy a esconder porque mi amo es severo. Lo voy a esconder y lo metió en una caja de seguridad. Cuando viene el señor, el jefe de viaje, dice, a ver, vamos a rendir cuenta, a ver qué pasó con los recursos que yo le dejé. ¿Cómo lo usaron? Entonces,
Viene el primero y dice, mira, yo invertí y dupliqué el dinero. ¿Qué le dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vení, vamos a festejar esto, te voy a dar más todavía, para que puedas seguir invirtiendo. Y el otro también lo mismo. Pero viene el tercero que había guardado el dinero, dice, Señor, yo te doy los 10.000 que vos me diste, porque sé que sos severo y que sos... Y entonces él dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Qué hiciste? No hiciste nada con lo que te di. Bueno, muchas lecciones podemos aprender de esta parábola. Pero lo principal, y la reflexión es, antes de tener un momento de oración, es que pensemos en esto. Aquel que hace lo que se espera es alguien a quien se le llama en la Biblia el siervo inútil. No hace más de lo que se espera que haga. El que no hace lo que se espera que haga, ¿cómo se le dice? Malo y negligente. Ahora, hay otra clase de siervo. El buen siervo y fiel es aquel que hace más de lo que se espera. Es aquel que va un paso más allá. Es aquel que, como se dice hoy en día, es proactivo, que tiene iniciativa propia y asume no la tarea, la responsabilidad y se involucra. Y dice, yo voy a hacer más de lo que se espera. Hermano, nosotros tenemos un privilegio. El privilegio más grande que cualquier persona puede llegar a tener sobre la faz de la tierra. Y es trabajar ¿para quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una persona que trabaja para alguien poderoso podría venir y decir, sí, porque yo trabajo para Ricardo Ford, trabajo para este otro tipo poderoso y trabajo y gano tanto. Eso es un poroto al lado tuyo, porque nosotros trabajamos para el más grande, para el soberano, para el todopoderoso. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud a la hora de servirle? ¿Con cuál de estas tres clases de siervos yo me identificaría? ¿Cuál me representa mejor a mí? Yo te tengo que decir, si hablo de mí, que entro por ahí en la categoría de siervo inútil, y me hace sentir mal eso. Porque muchas veces hago lo que se espera que haga. Y es algo que me pone triste eso. ¿Cuántas veces ni siquiera hemos llegado a eso? Hemos sido negligentes. Ahora, qué gozo y qué satisfacción hay en el corazón cuando uno ha hecho más de lo que se esperaba. Y el Señor es digno y merecedor de mucho más de lo que se espera de nosotros. Tenemos que estar predispuestos a tener la mejor motivación, la mejor energía, a involucrarnos en la vida, en el ministerio que por su gracia se nos ha encomendado, involucrarnos en la vida de las personas si es que estás liderando, a poner, como decimos, toda la carne en el asador porque Él es digno, porque Él no te compró como un esclavo, Él pagó el precio de tu libertad eterna. Entonces es algo maravilloso. Soy libre ahora para hacer lo mejor que me puede llegar a pasar en la vida, servir al más grande. ¿Por qué no inclinás tu rostro o te enfocás en este momento, en esa consigna, en ese punto y decís, Señor, primero mirá tu corazón y decís, bueno, ¿cuál de estas tres clases de siervo me representa a mí? Siendo honesto con vos mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál quisieras que te represente mejor a vos? Yo quiero ser ese buen siervo y fiel, que hace más de lo que se espera, que invierte lo mejor de su vida. ¿Por qué no te presentás delante del Señor y por ahí podés pedirle perdón? Porque tal vez no hiciste las cosas de la mejor forma y no lo hiciste con la mejor motivación y hasta tal vez a veces hemos encarado el ministerio con cierto fastidio, con cierto desgano, con cierto desánimo. Pedirle al Señor que cambie tu corazón y cambiamos de actitud también. Que Él pueda hacer en vos lo necesario para que llegues a ser ese buen siervo y fiel.
nos vamos a tomar 5 minutitos y después, bueno, vamos a encarar la parte final del día de hoy. 5 minutos, no se alejan mucho, así arrancamos rápido, ¿eh? Vamos volviendo a nuestros lugares. Nos ubicamos, así terminamos. No veo nada con los... Así sí, así no, así sí. Bueno, después podemos, el que tiene un ratito más, después al finalizar y puede quedarse charlar. La pasamos tan bien, la verdad que... Miren, Henry me dio 2 mates, que espectacular. Me había olvidado de las características esenciales. El buquet, qué bárbaro, bueno. Qué lindo que uno la pasa con los hermanos. Muy bien, vamos a adentrarnos ahora sí en el apunte propiamente dicho. Seguramente algunos de ustedes no tienen el apunte, no es falta de fe, hermano, es porque... Tal vez, bueno, muy bien, ha habido una respuesta realmente muy importante de los hermanos. Así que por favor después... pueden arreglar con Raquel antes de irse para ver cuándo se les pueden entregar los apuntes, porque hay una tarea que ustedes pueden hacer para la próxima clase que es dentro de 2 semanas, dentro de 2 miércoles. Así que es importante que ustedes puedan contar con el apunte en estos días. Muy bien. Ustedes van a ver que posteriormente a esa introducción, no se asusten que no es que vamos a dedicarle la misma cantidad de tiempo a cada cosa, ¿no? Si no sería eterno esto. Yo quería enfatizar por ahí algunas verdades que creo que valía la pena tener en cuenta. Quiero hacer por ahí la salvedad, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando del servicio, de lo que hacemos en el contexto de la iglesia para servir, del servicio en la iglesia. Vamos a hablar acerca del ministerio, de lo que significa, del servicio, bueno, son sinónimos podríamos decir. Muy bien, vamos a ir avanzando sobre el apunte. Hay cosas, ustedes van a ver que el apunte y esta vez es un poquito más extenso de lo que normalmente va a ser el apunte. Pero en esta oportunidad me parecía, y en vista de la trascendencia, de la importancia de este tema que es, tiene que ver con una reseña básica de algunos principios teológicos. Ustedes saben que esto es un tema muy vasto, ¿no? Entonces, yo quería que también puedan tener un material que les sirva para profundizar, material de consulta que puedan tener en casa. Y también quiero decir lo siguiente, estuvimos hablando, vamos a utilizar algunos recursos como abrir un grupo en Facebook para que todo aquel que tenga acceso, o sea, los que participen del curso van a poder acceder a este grupo que va a ser un grupo cerrado, y ahí ustedes van a poder también descargar otros recursos que vamos a poner a su disposición, que normalmente son recursos costosos y muy difíciles de conseguir, pero gracias a Dios vamos a poder contar con esos recursos que van a estar a su disposición, videos que ustedes van a poder ver y libros que van a poder descargar en PDF también, que son muy valiosos en cuanto a la importancia del contenido, ¿no? O sea, un montón de cosas que ustedes también van a poder utilizar y que van a contribuir para que aquel que quiera profundizar más todavía acerca de todas estas verdades, lo puedan hacer también en su casa. Muy bien. Vamos a ir avanzando, hay algunas cosas que yo las voy a dejar de lado. Van a ver que hay 2 tareas, 2 cuestionarios que son muy simples de responder y que para la semana para la clase próxima yo les pido que por favor lo puedan completar porque vamos a trabajar en base a eso unos minutos al comienzo de la próxima clase. Entonces, retomando un poco, ahí en el punto número 2 dice enfoque y propósito del curso.
dice nuestro enfoque, este curso está orientado a transmitir y a establecer valores, conceptos y principios bíblicos fundamentales que nos ayuden a desarrollar firmes convicciones espirituales y que nos posibiliten, sumado, fíjense lo que dice acá, inseparablemente a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo decía que las verdades espirituales se han de comprender espiritualmente. Esto no es lo mismo que agarrar un libro de la facultad, qué sé yo, estudiar y lo sabés. No, porque acá hay un aspecto de este conocimiento y de esta sabiduría espiritual que solo viene por un ministerio que el Espíritu Santo, que es Dios, ejerce en la vida de todo creyente y que es y se llama iluminación. Lo vamos a ver más adelante a esto. Iluminación es poder entender cosas que de otro modo, cuando aquel que no conoce a Dios, aquel que no es un verdadero creyente, es chino básico. Dice, Pablo decía, para él son locura, porque las cosas espirituales se han de discernir o comprender espiritualmente. Entonces, este estudio unido a la obra y la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a crecer en nuestro discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? A ver, ¿alguien sabe lo que es el discernimiento? Creo que el domingo decíamos algo acerca de esto. Discernimiento, ¿qué quiere discernir? Separar quiere decir. Discernir es separar los tantos, saber darme cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, de lo mejor, de lo peor, de lo apropiado, de lo inapropiado, ¿no? Entonces, discernimiento espiritual y poder aplicar estos principios a la vida práctica y ministerio. Fíjense. Ahora, esto yo he utilizado referencias que después no las incluí, perdonen, pero las voy a incluir para la próxima, textuales, de materiales teológicos, de libros, todo eso, pero mucho de esto hemos trabajado en esto a la medida del curso. No es que vos vas a comprar un libro y... no. Cada iglesia es diferente, la visión de cada iglesia también difiere una de la otra, y por eso esto es muy valioso. Por eso insisto en esto, todas estas verdades de tinte teológico tienen una orientación a la aplicación práctica, en tu vida privada, en el ministerio. Teología y ética, y ahí hace una diferencia abajo. La última oración, después léelo en tu casa, esto es muy importante. Pero la última oración da la pauta o el resumen del concepto. La teología nos dice cómo debemos pensar, cómo Dios quiere que nosotros como hijos de Dios pensemos, mientras que la ética nos dice cómo debemos vivir. ¿Entienden la diferencia? En la teología nos orienta y nos enseña acerca de cómo debemos pensar según Dios. Y la ética nos dirige a cómo tenemos que aplicar eso al terreno de lo práctico. Es una apreciación importante. Cuando escuchás acerca de ética, estás escuchando acerca de conducta, de normas, de principios de conducta. Muy bien, arrancamos entonces con lo que tiene que ver el enfoque teológico. Vamos al primer párrafo de la página 2. ¿Me siguen? Vamos a leer algunas cosas así, vamos a ir avanzando rápidamente en los pocos minutos que tenemos por delante. La teología en un contexto cristiano, en nuestro contexto, porque ustedes sabrán seguramente aún en el terreno de lo académico, hay facultades donde se estudia la teología desde una perspectiva filosófica. Nosotros lo estudiamos desde una perspectiva bíblica. Entonces, la teología en un contexto cristiano es una disciplina de estudio que busca comprender al Dios que se ha revelado en la Biblia e intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. Esto tiene que ver con una palabra que no aparece acá y es medio difícil, pero que es importante, lo vamos a ver más adelante, y se llama cosmovisión. La cosmovisión es poder llegar a comprenderme en el entorno y en el lugar donde yo vivo, o sea, yo entender por qué estoy acá, para qué vivo, en el lugar donde Dios me puso. Entonces hay una cosmovisión que es bíblica. Entonces la teología nos ayuda y contribuye a que yo pueda entender el propósito de la vida, entender por qué Dios me hizo, entenderme a mí mismo, a ver la vida desde la perspectiva de Dios, el Creador. Busca entender la creación de Dios, en particular al ser humano y su condición. Y fíjense, y la obra redentora, salvedad, yo les voy aclarando,
¿Qué es redención? ¿Viste? El Redentor. Cantamos Jesús el Redentor. ¿Qué es redención? Rescate. Pagar el precio de la liberación de alguien. Entonces, cuando decimos que Jesús es nuestro Redentor, es quien nos rescató. Entonces, nosotros, la teología busca entender a la creación de Dios, en particular al ser humano y su condición, y la obra redentora de Dios para con la humanidad. La teología bíblica, histórica y filosófica proporcionan puntos de vista e interpretaciones que nos ayudan a llegar a un todo coherente, a una coherencia de pensamiento. La teología tiene valor práctico para proporcionar una guía para la vida cristiana y para el ministerio. Bueno, vamos despacito, no vamos a trastornar con todo esto, es muy importante. Conceptos básicos o definiciones muy simples de teología. Y yo utilicé definiciones de 3 teólogos, que son, uno es Strong, otro es Charrairi, que yo lo conocí, y ya era viejo, ahora es más re viejo todavía, pero gracias a Dios que vive todavía, y otro es Erickson. Entonces son teólogos reformados los 3. Después vamos a hablar de qué significa eso. Son personas que están alineadas en una sana doctrina e interpretación escritural. Strong dice: podemos definir a la teología como la ciencia de Dios y la relación de Dios con el universo, su creación. Rairi dice, habla y desdobla esa palabra, desglosa la palabra teología, que viene son 2 palabras, es una palabra compuesta por 2 palabras en griego. Teos significa Dios y logos, expresión racional, palabra, por ejemplo, o estudio. Entonces, podríamos decir que la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana. Y más adelante Erickson, él dice algo más básico, más simple. ¿Es el estudio o la ciencia de Dios? Entonces, cuando hablamos de teología no estamos hablando de una cosa oculta, algo raro. No, estamos hablando del estudio de la persona de Dios y de sus propósitos y operaciones en este mundo y en el universo, en su creación. Más abajo de esa definición de Erickson, hay una definición más completa. Dice, es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas o enseñanzas. La palabra doctrina significa enseñanza de la fe cristiana, basándose fundamentalmente en las escrituras. Yo les decía hace un rato que hay otro tipo de teología también, filosófica, humana, acerca de cómo Dios piensa, razona e interpreta a Dios dejando de lado a la Biblia. No, nosotros lo hacemos partiendo de la Biblia, que es la revelación especial de Dios, o uno de los medios especiales de revelación de Dios. Situándose en el contexto de la cultura general en la que estamos inmersos, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Qué bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Qué bueno es poder entender cómo Dios se ha revelado, cuáles son las doctrinas o enseñanzas acerca de Dios y lo que Él quiere que sepamos, y eso afecte nuestra vida en medio de la cultura en la que vivimos, en nuestro tiempo. Por eso nuestra teología tiene que ser, nosotros tenemos que entenderla y asumirla de un modo relevante. La teología es algo relevante para el hombre de hoy, porque nosotros a veces nos achicamos y decimos, ¿qué le voy a ir a hablar de Cristo a este si son tremendos pecadores, inmundos, incircuncisos, qué sé yo? ¿Qué voy a ir a hablar? Y hoy se nos presenta en el mundo en el que vivimos uno de los tiempos que son más propicios para la evangelización, porque no hay mejor forma de evangelizar cuando es como cuando vos aún prendés una pequeña llama en medio de la más densa oscuridad. Se puede ver y apreciar mejor. Entonces la teología es relevante, es relevante. Nos hemos engañado durante mucho tiempo, tal vez los cristianos pensando, teniendo cierto complejo de langosta ante los desafíos del mundo y de la cultura que vivimos. Decimos, no, pero vos sabés, el tema del casamiento y el coso igualitario y los homosexuales y el aborto, y te parece que nosotros somos una manga de mojigato que no sabemos... No, no. La Biblia tiene una respuesta a todos los planteos y toda la crítica y todo lo que el hombre vive y la crisis que el hombre vive. El hombre de hoy. No es algo del siglo XVI. Hay distintas formas de estudiar la teología. Estamos a la variedad de las teologías, ¿no? Está la teología histórica, está la teología bíblica y la teología
sistemática. Creo que hay algún tipo de resumen en algún punto, porque no quiero apabullarlos con esto. En la página número 3, pero esto es importante que lo entiendan. Página 3 dice, debajo, que dice, ¿qué es doctrina? Ahí dice, en resumen, la teología es el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades acerca de Dios. Fíjense, la teología histórica, son tres formas distintas de estudiar la teología. La teología histórica realiza esto tomando en cuenta lo que las personas han dicho sobre estas verdades a través de la historia. Por ejemplo, cómo en estos 20 siglos de cristianismo, los cristianos en cada siglo fueron comprendiendo y fueron teniendo más luz acerca de estas verdades reveladas en la Escritura, ¿sí? Hay podríamos decir, la historia del pensamiento cristiano, hablando de la era cristiana, no solamente. Pero la teología histórica investiga, a través de la historia del pueblo de Dios, cómo fue comprendiendo la verdad revelada de Dios, primero. Después tenés la teología bíblica. Si bien toda teología es bíblica, por así decirlo, hay una teología que técnicamente o específicamente se llama así, porque habla de la forma en la que de estudiar la teología a través de cómo Dios se ha ido revelando a sí mismo a través de todos los tiempos. Un principio de estudio bíblico nos dice, nos enseña que Dios se ha revelado progresivamente al hombre, ¿sí? O sea, no es que Dios cuando creó a Adán, vino, le dio una Biblia, tomá, acá está todo lo que vos tenés que saber. No. Ni siquiera David sabía todo lo que nosotros sabemos. Pero hay una gran diferencia. David tenía un conocimiento experimental de la persona de Dios que tal vez nosotros no tenemos. O sea, la comunión, el compañerismo y la amistad que él tenía con Dios, Abraham, Moisés. Ahora, nosotros sabemos mucha más teología, tenemos un desarrollo teológico mucho mayor que ellos, pero conocemos muy poco en lo experimental y en lo relacional a él, ¿no? Muy bien. Entonces, la teología bíblica se ocupa específicamente, si bien toda la teología que nosotros estudiamos es bíblica, se supone que parte de la Biblia, la teología bíblica estudia cómo Dios se ha revelado progresivamente al hombre a través de los tiempos. Pero nosotros vamos a estudiar principalmente la teología desde el punto de vista sistemático, que es ordenar temáticamente la revelación de Dios. Por eso, cuando hablamos de cómo Dios, la salvación, cómo Dios salva al hombre, hablamos de una doctrina que se llama soteriología. No te asustés ni me tirés nada. Son nombres medios raros porque vienen de palabras en el griego, que es el idioma bíblico del Nuevo Testamento. Soterios quiere decir salvación. Ah, ¿por qué no le pusieron salvación? Y bueno, le pusieron así, qué sé yo, ya está. Entonces, eso es teología sistemática. Se ordena o se organiza temáticamente el estudio de las doctrinas que son bíblicas. Todo está acá en la Biblia. Y muchas de estas palabras no están algunas palabras en la Biblia, pero nos sirven a nosotros para ordenar los pensamientos. Cuando estudiemos a Cristo, vamos a estudiar la cristología. Todo lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. ¿Cómo decir Cristo en el Antiguo Testamento? Sí, ya estaba Cristo en el Antiguo Testamento. Y te vas a sorprender, para muchos de ustedes se sorprenderán que apareció muchas veces Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a estudiar cristología, que es la doctrina acerca de Cristo. Ya nos vamos a ir familiarizando con esto. Ya estamos terminando, ¿no? ¿Por qué los cristianos deben estudiar teología? ¿Por qué yo tengo que estudiar? No es más fácil hacer un devocional. Bueno, ya no está mal la librería acá, pero bueno, compro un devocional y... No sé, cuando yo era chiquitito me gustaba que mamá me haga la papillita, pero ya, viste, cuando uno ya es grande vos querés un asado, viste, vos ya tenés necesidad de otra cosa. Ya no te conformás con la papilla, viste. Aunque capaz que si tenés problemas los dientes, bueno, te compras una papilla. Pero claro, ya, viste, vos decís... Necesito otra cosa. Pablo le decía, y el escritor a los hebreos, dice, ustedes tienen necesidad de alimento sólido y no de leche, no de mamadera ni de lechita. Entonces, ¿por qué los cristianos tienen que estudiar la teología? Primero, es porque es esencial para poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Eso está en el apunte. Pero también en relación a los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, nos capacita
para que nosotros podamos llevar adelante algo que se llama la Gran Comisión. Él quiere que nosotros seamos fíjate esto porque es algo maravilloso, que seamos sus colaboradores en algo que Él se propuso, rescatar a una humanidad perdida. Y quiere que nosotros seamos colaboradores activos. Entonces, Él dejó un texto ahí en Mateo, antes de ascender a los cielos, Él dejó un mandamiento, no un texto, un mandamiento que está en Mateo 28, dice que, creo que acá lo tienen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les mandé a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejó solo para esta gran labor. Dice, enseñándoles. O sea, la enseñanza, por eso, ¿yo qué le voy a enseñar? Tengo que conocer y dominar algunas verdades y doctrinas bíblicas. ¿Qué es doctrina? La enseñanza bíblica, todo lo que la Biblia enseña, eso es doctrina, no te asustes. Entonces, importantísimo, nos capacita, beneficia nuestra vida, por eso es importante que yo estudie teología, porque hay algunos, yo trato de resumir todo. Primero, estudiar teología nos ayuda a superar ideas erróneas. Yo puedo tener una idea distorsionada acerca de Dios. Y cuando yo estudio teología y comprendo y empiezo a conocer al Dios del cual estoy estudiando y aprendiendo, entonces me puedo relacionar adecuadamente. Ustedes saben que hay denominaciones cristianas en las cuales las personas tienen una conducta intachable, pero ¿saben por qué? Porque piensan que en la primera de cambio, si se equivocan y hacen algo mal y pecan, Dios les rompe la cabeza. Entonces, obedecen a Dios por temor. O sea, está bien, tiene una vida intachable, todo lo que vos quieras, pero... Ahora, ¿ese es el Dios que yo conozco? ¿Un Dios que me va a disciplinar o que me va a matar automáticamente si yo... No, Dios es un Dios amoroso. Quiere que yo le obedezca, pero por amor y gratitud, no por imposición. O vos si tenés un hijo, ¿qué querés? ¿Que tu hijo te obedezca? Sí, papá, no me pegué. No. Entonces, este conocimiento es importante porque me ayuda a conocer a Dios tal cual es y a obedecerlo como corresponde. Nos ayuda a tomar mejores decisiones o las decisiones correctas sobre cuestiones bíblicas y la práctica, cuestiones que pueden surgir, desafíos, recién lo decíamos, en el tiempo que vivimos, en nuestra sociedad. La Iglesia de Cristo se tiene que pronunciar, tiene que tener protagonismo en la sociedad, tiene que participar, tiene que oponerse al avance de las cosas que están mal. Por último, el estudio de la teología nos ayudará a crecer como creyentes. Mientras más sepamos de Dios, de su palabra y de las relaciones con el mundo y la humanidad, más confiaremos en Él, más plenamente le alabaremos y más rápidamente le obedeceremos. Estudiar teología, como es debido, nos hará creyentes más maduros. Vamos a crecer espiritualmente. Muy bien. Y me despido con esto, antes que me despidan. Algunas actitudes que es importante. Primero, no está puesto acá, pero lo más importante, tenemos que tener una actitud y un espíritu enseñable. Hemos venido todos acá para aprender. Mirá, yo nunca me canso de seguir aprendiendo tantas cosas y me encanta, y mi esposa ya no sabe dónde meter los libros en mi casa. Gracias a Dios que ahora todo viene en PDF, tengo todo acá. Pero es tan apasionante cuando vos empezás a conocer y a conocer más de Dios. Y cuanto más conoces, como decíamos hoy, más te das cuenta de todo lo que te falta por conocer de Él. Entonces, lo primero es que tenemos que tener un espíritu enseñable. Acá no hay nadie que sea infalible, acá estamos para aprender, y esa tiene que ser mi actitud. Hay distintas pautas, vos la tenés, estamos en la página 4. Debemos estudiar estas verdades con un espíritu de oración, orando. Porque hay cosas que a veces vos vas a leer y no vas a comprender del todo, tenés que volver a releerlas, pero orando. Señor, ilumíname, ayúdame a comprender esto que no lo entiendo. Quiero aprenderlo, quiero saber qué significa. Este pasaje bíblico no lo entiendo. Señor, ilumíname. Segundo, con humildad. Recién decíamos eso. Tercero, tenemos que estar dispuestos a razonar. A veces, hoy la cultura del microondas, queremos todo automático. Todo rápido. Y no, a veces tenés que invertir tiempo y razonar y meditar y reflexionar acerca de lo que se te está transmitiendo, especialmente en estas verdades divinas.
necesitamos recurrir, punto 4, a la ayuda de otros. Dios dio dones a su iglesia. Hay personas que tienen el don de enseñanza, por ejemplo. Y esas son personas o otros creyentes que tal vez hace más tiempo que están en la vida cristiana, te van a ayudar a crecer y a comprender mejor las verdades bíblicas. Hay una guía también de cómo utilizar textos bíblicos que hablen de una misma verdad para ayudarte a comprender mejor esa doctrina. En sexto lugar, debemos estudiar la teología con regocijo y alabanza. El salmista en el Salmo 139 decía: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Él se veía conmocionado y se veía subyugado y tan maravillado al ver la riqueza de todo esto que tiene que ver con la persona de Dios, un Dios maravilloso que está tan cerca nuestro. Vamos a ser bendecidos, hermanos, por todo esto, indudablemente. Por eso tenemos que anticipar y predisponer nuestros corazones. En la página 5 hay algunas preguntas para la aplicación personal. Yo te pido que las contestes, son muy personales. Vamos a tocar alguna de ellas porque no queremos exponer a nadie, ni que nadie se sienta ahí como que lo estamos exponiendo. No, para nada. Todos vamos a participar, queremos que todos participen. Y por último, yo te animo, y este es el gran desafío, a leer acerca de lo que tiene que ver, y acá un problemita en el apunte, faltó una parte, no sé por qué, esas cosas. Porque dice, el Dios que adoramos. ¿Me siguen ahí en la página 5? Y ahí va el concepto de lo que es teología propia, que es el estudio de Dios. Y ahí, bueno, yo les pido que lean el apunte y que hagan la tarea que hay al final. Vamos a ir avanzando después sobre esto, y la clase que viene también vamos a dar algo acerca de lo que tiene que ver con el servicio en el contexto de la iglesia y el liderazgo, la relación que existe entre servicio y liderazgo. Pero por favor lean el apunte, tenemos 2 semanas. Las preguntas son fáciles, no son nada del otro mundo, pero hay que sentarse, pensar y orando al Señor en un momento y un lugar tranquilo, donde nadie nos moleste, dedicarle tiempo a esto que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Hace algunos años me dijo uno, me levantó la mano al final, todo muy lindo pero no entendí nada. Bueno, ¿alguna consulta, algo que haya quedado en el tintero? Disculpen tal vez si avancé un poco rápido. Hay cosas que, ¿viste cómo comen las vacas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le dice? ¿Qué son las vacas? Rumiantes, ¿por qué? Y vuelven y mastican lo mismo y vuelven atrás y mastican de nuevo. Hay cosas en este terreno de estudio, en este ámbito de estudio, que es así. Es como que hay que volver a masticarlas. Y es muy desafiante, pero es muy gratificante también. Vamos a orar. Yo le quiero pedir, a ver, ¿a quién le puedo pedir? Mauro, ¿querés dirigirnos al Señor en oración? Vení y vamos a finalizar orando. Te agradezco mucho por tu atención. Yo sé que venimos cansados, venimos así medio acelerados, pero vale la pena dedicarle tiempo a esto que es de tanta bendición para nuestras vidas. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de experimentarte, Señor. Y, Señor, ve que en nuestros corazones está el anhelo de conocerte cada día más, de poder obedecerte, de parecernos cada vez más a vos, Señor. Vos conocés nuestras debilidades y conocés también, como dice tu palabra, de que somos barro, Señor, pero gracias porque nos da la oportunidad de escucharte. Señor, queremos que realmente estos estudios puedan servir para que nuestra vida puedan cada vez acercarse más a lo que vos querés. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestro propósito en la vida, ayúdanos a encontrar realmente el significado que nuestra vida tiene para vos, Señor, y lo que vos decías de cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos por poder tener este tiempo y te pedimos que nos ayudes en estas semanas, Señor, a poder estar estudiando, a poder estar encontrando el tiempo, Señor, necesario para poder estar en la quietud y meditar en todo esto que vos nos estás enseñando. Señor, te agradecemos por ser tan bueno con nosotros y te pedimos que nos bendigas en el resto de esta semana. En tu nombre, amén.
Yo no me voy a ir apurado, así que si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, preguntar, yo estoy para evacuar cualquier tipo de duda. Muy bien, que el Señor los bendiga.